Abra su Biblia en el libro de Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 4. Libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, para que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozca
que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestros corazones. En esta mañana estamos acá para escuchar lo que tú has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, trata con nuestra vida de una manera especial, para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar asiento, por favor. Y vamos a hablar un poco en esta mañana bajo el tema: hasta que entres en razón. Hasta que entres en razón. Este rey, un rey que tuvo el dominio sobre todo lo que se conocía en ese tiempo, Nabucodonosor, un rey que la grandeza de su reino le causó un gran problema. Este rey llegó a un estado de locura. Y mire, a veces pensamos que locura es simplemente el que hace cosas sin sentido. Pero en este rey vemos 2 extremos, 2 locuras, 2 estados de locura. La una, cuando la persona se cree muy grande, cuando se cree que es él el que ha logrado hacer todas las cosas. Eso es una locura. El no darle gloria y honra a Dios por las cosas que uno hace, pues es una locura. Y esa locura le lleva al otro extremo de la locura, donde entonces la persona pierde la razón y vive como animal irracional. Vive entonces
a sus anchas, vive haciendo cosas que no tienen sentido. Tanto un extremo como el otro es una locura. Ahora, nosotros debemos aprender a vivir en equilibrio, porque en el equilibrio está la cordura. En el equilibrio está la cordura. Por eso la palabra de Dios dice: ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, porque al tener un concepto más alto que el que debemos tener, eso es una locura. Es algo que nos mete en problema. Y entonces caemos en la situación en la cual está el ser humano allá en el mundo haciendo cosas irracionales, cual animales viven en el mundo sin reconocer que hay un Dios, creador de todas las cosas, a quien debemos honor, honra y alabanza. Ahora, el propósito por el cual Nabucodonosor pasó por esta situación está bien claro, está muy claro. Él necesitaba reconocer la grandeza de Dios, y que él estaba en ese lugar era porque Dios lo tenía en ese lugar. Y había llegado a esa posición porque Dios le había llevado a esa posición. Dice la palabra de Dios: hasta que reconozca que el cielo gobierna. Hasta que reconozca que el cielo gobierna. La cordura es la característica de las personas que son prudentes y sensatas. Y eso es lo que nosotros debemos ser. Amén. Nosotros debemos aprender en esta vida a andar prudentemente y sensato. Y recuerde, la palabra de Dios nos habla y nos compara a nosotros, los que queremos vivir para Dios, nos compara con 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. No tenían sensatez, ¿ok? Entonces dice que nosotros debemos ser prudentes. La prudencia es parte de la cordura. La prudencia es parte de la cordura y es algo en lo que nosotros debemos aprender a manejarnos, a hacer las cosas prudentemente. Con respecto a las cosas que Dios nos da en este mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Con qué propósito? Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Con qué propósito? ¿Usted no la sabe? Dios nos da las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Dice la palabra de Dios: a los ricos de este mundo manda que no ponga su confianza en las riquezas, porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto no es más que no podemos nosotros creer que las cosas que logramos, las logramos es por lo que tenemos en el bolsillo o por lo que hemos podido adquirir. Que no debemos olvidar que hay alguien que es nuestro proveedor, que hay alguien que es el quien suple nuestra necesidad y que Él merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Eso es ser cuerdo. Eso es tener sensatez. Eso es ser prudente. ¿Sabe? Nabucodonosor necesitó que pasaran sobre él 7 años o 7 tiempos en una situación bastante deplorable. ¿Podía Dios cambiarle la mente y el corazón a Nabucodonosor? Claro que sí. Claro que sí. No hay nada imposible para Dios. Pero muchas veces cuando Dios hace un cambio en nuestra vida, hace una transformación en nuestra vida y nosotros no hemos entendido
cómo ha ocurrido lo que nos ha pasado, cómo ha sucedido. No le damos importancia a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces menospreciamos lo que Dios hace. Este hombre le tocó aprender durante 7 años una lección. Demoró 7 años para aprender una lección. Imagínense, atado allí a un árbol, comiendo monte como las bestias, y la lluvia le caía, allí dormía en ese mismo lugar, 7 años en una condición donde no había razonamiento en su mente. No podía él comprender lo que le estaba ocurriendo. Y dice que al término de ese tiempo, su razón le fue devuelta. Entonces pasó algo grande en este hombre. La razón le fue devuelta. La facultad de pensar le fue devuelta. ¿Sabe? Muchas veces, no porque estamos en una situación de locura deplorable, no podemos pensar. Cuando a veces la persona está en una grandeza, en una situación muy grande, una situación de enorgullecimiento, eso también le impide pensar con claridad. Necesita entonces que a veces pase algo en su vida que le permita abrir sus ojos y darse cuenta la situación que estaba viviendo, que era totalmente equivocada. El hombre incapaz de pensar es porque no tiene razonamiento. Por eso, cuando alguien se vuelve loco, decimos perdió la razón. Está haciendo algo, hace las cosas sin pensar. No piensa en las consecuencias, se volvió loco. Porque no hay razonamiento, perdió la razón. Y esta persona empieza a hacer cosas que no son justas, ni son lógicas, que no se manejan bajo el pensamiento, que no lo analiza las cosas. Y entonces está loco. Está loco. ¿Qué necesita esta persona? Esta persona necesita entrar en razón. Entrar en razón. Ahora, a veces pensamos que los locos son los que están metidos allá en el manicomio. Esos están más cuerdos que mucha gente que anda suelta. ¿Sabe a veces cuánto cuesta hacer razonar a alguien, hacerle comprender a alguien el error en el cual está metido? ¿Cuánto cuesta? Esa persona está en un error y es incapaz de pensar la situación en la que está metido. Está en un estado de locura. No es capaz de razonar. Y no está encerrado ni amarrado con una camisa de fuerza. ¿Cuánto cuesta hacerle entrar en razón? Se ciega quizás por una rabia, o se ciega quizás por un anhelo de su vida. Se ciega y no puede ver lo que los demás le están diciendo, el consejo que otro le está dando. Oye, despierta, ¿qué estás haciendo? Incapaz de ver. ¿Sabe? Esa persona ha perdido la razón y necesita recuperar la razón. Y gracias a Dios que contamos con Dios. Amén. Gracias a Dios que contamos con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene mecanismos para hacernos entrar en razón. Dios tiene mecanismos para hacernos entrar en razón. Y son buenos y son efectivos. Amén. Número 1,
aplica corrección. Número 2, nos ofrece reprensión. Y número 3, nos facilita la disciplina. No pensó que eran los mecanismos que usaba Dios, ¿verdad? Nos aplica corrección, nos ofrece reprensión y nos facilita la disciplina para entrar en cordura. Mire, usted lo ha hecho muchas veces. Cuando tiene a alguien allí cerca que no quiere entrar en razón, usted agarra y sin que nadie lo vea porque después lo llevan para la lona, usted llega y pero entra en razón y le da un golpecito. ¿Cómo es posible que no entiendas? ¿Qué hizo usted? ¿Le castigó? Usted no solamente le habló, sino que lo estremeció para que las ideas le asentaran en la cabeza. Entra en razón, entiende lo que te estoy diciendo. Nosotros lo podemos usar, pero no nos damos cuenta que Dios aplica corrección a nuestras vidas, nos ofrece reprensión, facilita la disciplina como mecanismo para hacernos entrar en razón. Amén. ¿Qué hizo con Nabucodonosor? Bueno, este hombre está bien encumbrado, no se quiere dar cuenta que hay un ser supremo. Ahora lo voy a corregir. No le vamos a quitar su reino, pero lo vamos a hacer comer monte. Venga un rato, 7 años nada más, coma monte allí como los burros. 7 años con tiempo suficiente para pensar. 7 años para pensar y darse cuenta de una sola cosa. Una sola cosa. Que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y los da a quien Él quiere. 7 años, gracias a Dios aquí no hay ninguno que se llame Nabucodonosor. Porque si vamos a ir de 7 años en 7 años, imagínense cuánto tiempo va a durar nuestra corrección. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para entonces llegar a la perfección? No nos llamamos Nabucodonosor, pero muchísimas veces actuamos como él. Y sabe, como la actitud nuestra es como la de Nabucodonosor, entonces Dios va a usar algo muy parecido a lo que usó con Nabucodonosor. Nos va a meter, nos va a permitir una situación, donde vamos a salir de ella. ¿Sabe en qué momento? Cuando reconozca que Dios es todopoderoso. Cuando reconozca que usted es una creación de Dios. Simplemente el día que usted reconozca que fue llamado para vivir para Dios y para servir a Dios, entonces muchas cosas van a cambiar en su vida. Muy probable algunos dejarán de comer monte. Dios corrige por medio de... En la Biblia encontramos varios ejemplos cómo Dios tuvo que usar diferentes medios para poder llevar la corrección, la reprensión y la disciplina a las personas con las cuales Dios estaba tratando. Y vaya, segunda de Samuel, un ejemplo bastante conocido. Segunda de Samuel, capítulo 12.
Desde el versículo 1 al 14. A raíz de las cosas que habían ocurrido, que había hecho David, dice el versículo 1 del capítulo 12 de segunda de Samuel, Jehová envió a Natán. ¿Quién era Natán? ¿Quién era Natán? Un profeta, muy bien. Natán era un profeta. Entonces Dios usa profetas para corregir o para enviar la corrección. Jehová envió a Natán a David y viéndole y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Mire lo que pasó. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire cómo Dios buscó la manera de que David pudiese entrar en razón. Cómo Dios buscó la manera de que despertara de la situación en la que estaba metido David. Él no se daba cuenta. Probablemente lo sabía, pero se estaba haciendo el loco. Y ciertamente había hecho una locura. Entonces necesitaba ser movido para entrar en razón. Y le llega el profeta Natán y le da una información a David y le hace entrar en la situación y ver cómo la injusticia que había cometido con este hombre, Urías Eteo, al mandarle a matar. La injusticia que había cometido David. Y esto hizo, al ver ese cuadro que le pintaba ahí el profeta Natán, dice que David se encendió en furor y de una vez dictaminó una sentencia. Pero la sentencia se le estaba dictaminando hacia sí mismo. ¿Sabe? No necesitó 7 años, pero habían pasado algo de tiempo, ¿sabe? Había pasado algo de tiempo, porque
una mujer no se da cuenta que está embarazada de la noche a la mañana. Pasan varios meses y entonces la mujer le mandó a decir a David, estoy embarazada. Y entonces fue cuando él urdió la forma de deshacerse de Uría y lo mandó a llamar donde estaba en guerra, y eso lleva tiempo. Y llegó acá y pasó varios días acá en el palacio y después lo envió para que fuera otra vez al frente de batalla. Miren la maquinación. Y es a veces lo que el ser humano no se da cuenta, cómo va maquinando y haciendo y metiéndose en problemas delante de la presencia de Dios. En un estado de locura, de ceguera espiritual. Y entonces Dios tiene que llamarlo a la cordura, hacerle entrar en razón. Gracias a Dios que no pasaron 7 años como Nabucodonosor, pero pudo entrar en razón. Pudo ser llamado, movido a razón. Dios usó un medio, el profeta, para que fuese hasta donde David, para aplicar entonces la corrección que necesitaba David recibir. Otro medio que usa lo vemos allá en el capítulo 22 del libro de Números. Número 22, versículo 21. Otra porción conocida. Libro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, versículo 21. Otra porción muy conocida. Pero que había otra persona que estaba en medio de una ceguera espiritual, en una locura. Balaán, en una locura, no podía razonar y ver lo que estaba haciendo. Y dice el versículo 21, así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaán respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaán dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaán, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaán fue con los príncipes de Balac. Mire este episodio, cómo Dios usó
la forma, la manera para que Balaán abriera los ojos, para que se diera cuenta que lo que estaba haciendo era una locura. Como Dios buscó la manera y llevó a tal punto a Balaán que él pudo reconocer que había pecado. Mire, yo no sé cuántos de nosotros han escuchado hablar una burra, pero era como que suficiente como para darnos cuenta de que algo no estaba bien. Que la burra hable, ya va, algo no está bien. Como para sacudirnos. Y la burra conversó, no fue que dijo, ay, no, conversó con Balaam. Y fue después que aparece el ángel de Jehová que Balaam puede abrir los ojos y darse cuenta en la locura que está metido. No estaba encerrado en el manicomio, no estaba atado. Su locura consistía en que él estaba pensando en su grandeza, estaba pensando en las cosas que le iba a dar el rey Balac cuando él fuese hiciera la obra. Estaba engreído, estaba pensando en los honores que iba a recibir. Eso no le permitía ver lo que estaba haciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, le hizo volver a la razón. Dios buscó la manera de que razonara y volviera a su estado normal, que pudiese darse cuenta de la locura que estaba cometiendo. Ahora, es muy probable que nosotros no nos hable una burra nunca, porque no tenemos burras. Es muy probable que a nosotros no nos aparezca un profeta, porque no nos codeamos con profetas. Pero hay algo que Dios ha establecido en todo ser humano y de la cual nadie se puede librar. Hay algo muy pequeño que hay en cada uno de nosotros, de lo cual nadie se puede librar. ¿Sabe usted qué es? ¿Sabe usted qué es? Sin miedo, la conciencia. La conciencia. ¿Cuántas veces la conciencia nos está redarguyendo y nosotros nos negamos a darnos cuenta en la locura en que estamos metidos? La conciencia nos habla, nos dictamina. Dios la estableció allí para poder, por medio de ella, llamarnos a la razón. El salmista David, allá en el libro de los Salmos, capítulo 16, Salmo 16, versículo 7. Gloria a Dios. 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches, oiga, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y es muy probable que esto ocurra de noche porque en el día estamos muy ocupados. Y entonces de noche que nos acostamos a descansar, la conciencia aprovecha, vamos a ver si, aunque sea de noche, mientras duerme, obedece este sinvergüenza. Pero a veces la locura es tan grande que ni a la conciencia le hacemos caso. Tenga cuidado, por favor. Tenga cuidado. Y es efectiva la conciencia
en muchos casos, porque el otro instrumento que Dios usa para aplicarnos corrección, reprensión o disciplina es uno de los que mucha gente ni siquiera mira, como es la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita para que nosotros podamos, ¿qué? Toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para ¿qué? ¿Escuchó lo que está diciendo? Eso es lo que Dios usa para hacernos entrar en razón, para corregir, para instruir, para enseñar. ¿Para qué más? Dice en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, mire lo que ocurre cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida. 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el propósito de la palabra de Dios, para poder hacer la utilidad por la cual fue establecida la palabra de Dios. Útil para redarguir, para corregir, para enseñar. ¿Por qué es útil? Porque penetra hasta lo más profundo. Y sabe, por esa razón mucha gente no lee la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Ahora, son los medios que Dios tiene establecido para poder corregir la locura que muchos de nosotros pudiésemos hacer en alguna etapa de nuestra vida. Amén. Hay otro caso en la Biblia que me gustaría que viéramos. El libro de Jonás, capítulo 4. Jonás hace un contraste con Nabucodonosor, pues Nabucodonosor no era creyente. Jonás sí era creyente, era un profeta, era una persona que estaba al servicio de Dios. Y lo traigo a cotación porque muchas veces cuando hablamos de un ejemplo allá de un inconverso, decimos, eso era porque era inconverso. Entonces vamos a buscar acá un ejemplo de los que estamos acá. Amén. Jonás capítulo 4. Vemos acá cómo Dios trató con este hombre. Vamos a leerlo para refrescar la escritura. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera,
en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire, tremendo a dónde Dios estaba enviando a Jonás. A un poco de gente que estaba en un desenfreno, en una locura. No podían razonar que lo que estaba haciendo no era correcto. Y dice aquí la palabra de Dios que no sabían discernir entre su mano derecha ni su mano izquierda. Ahora, Dios lo estaba enviando allá para que predicara a ese pueblo. Pero ¿cuál de los dos estaba más loco? ¿Nínive o Jonás? Entonces viene la locura de Jonás y piensa que puede esconderse de Dios. Y huye a Tarsis. No pasaron 7 años para hacerlo entrar en razón. Pero mire, aun cuando todo ese poco de inconversos que iban allí en el barco, lo fueron a despertar y a decirle, clama a tu Dios. Eso no fue suficiente para que entrara en razón. Hubo que lanzarlo al mar. Y se lo tragó el pez. Y allí en el vientre del pez parecía que había entrado en razón y empezó a orar y a prometer cosas a Dios para que le salvara. Y Dios mandó al pez que lo vomitara a la orilla. Y le pregunto, ¿había entrado ya Jonás en razón? No, mi hermano. Lo agarró Dios y le dijo, ve otra vez y predica ya en Nínive. Y se fue Jonás con aquella elocuencia a predicar. No, él no quería ir a predicar. Y le tocó allá predicar y caminar toda la ciudad predicando. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ahí están los dos frentes, porque Dios buscó la manera. Mire, desde antes de ir a Nínive, Dios buscó la manera de entrar, de que Jonás entrara en razón, y no lo hizo. Y Nínive, con una predicación, entonces se convirtieron de corazón. Dejaron sus malos caminos y se convirtieron a Dios. Entraron en razón. Pero Jonás no. Entonces aquí en el capítulo 4 donde leímos, vemos que Dios habla con él y le hace una pregunta en el versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarse tanto? Vamos a ver la respuesta en el versículo 5. No. El sinvergüenza tuvo el tupé de ni siquiera contestarle a Dios. Imagínese el enojo que tenía. Ni siquiera le contestó. Como para decirle, ¿me vas a dejar hablando solo? Grosero. Y pasan algunas cosas y va al versículo 9. Y entonces en el versículo 9 le vuelve a decir Dios, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y resulta que la respuesta de Jonás es tanto más grosera que el silencio. Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Imagínese, ¿había arrepentimiento en esa vida? No hay arrepentimiento. Y Dios buscó la manera de que entrara en razón. Buscó la manera de que recapacitara y se diera cuenta que el camino que llevaba era torcido. Pero su condición de bravucón no le permitió ver las cosas que Dios le estaba mostrando. Aún con la calabacera, para que entendiera, para que tuviese misericordia y compasión de esa gente que no sabía distinguir entre su mano derecha y la izquierda.
Y le dijo, te enojas por la calabacera que en ella no trabajaste. Y tú piensas que no voy a tener yo compasión de ese pueblo. Pero ni así entró en razón. Y sabe, era profeta. Y era profeta. Quizás ninguno de los que está acá se llama Nabucodonosor, pero quizás sabemos varios Jonás. ¿Cuánto Dios ha tratado de hacernos entrar en razón? ¿Cuánto Dios ha tratado y buscado la manera de que entremos en razón? Y nos negamos a entrar en razón. Dios al que ama, corrige. Eso lo dice el libro de Proverbios capítulo 3. Libro de Proverbios capítulo 3. A su nombre. Capítulo 3, versículo 12 del libro de Proverbios. Óigalo, por favor. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto es algo que muchas veces no nos damos cuenta. Y lo recitamos de memoria. San Juan capítulo 3, versículo 16. No lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Porque nos ama. Y nos da la oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque nos ama. Ahora, si Dios nos ama, ¿qué cree usted que va a hacer? Cuando nos vea en medio de una locura, ¿qué cree usted que Dios nos va a hacer? ¿Qué cree usted que va a hacer? Si me ama, me va a corregir. Nos gusta más la palabra corrección, ¿verdad? Pero el versículo dice, al que ama, castiga. Castiga. Nos aplica una corrección con la que muchas veces ni siquiera estamos de acuerdo. Y empezamos a luchar con Dios. ¿Cuál Jonás? Y no estamos de acuerdo, Señor. No estoy de acuerdo. Y Dios buscando la forma de hacernos entrar en razón. Y nos vuelve y nos da la vuelta y nos da otro ejemplo y nos pone otro para que entremos en razón. Ojalá no pasen 7 años antes que entremos en razón. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Tomando el mismo libro de Proverbios, porque el Señor al que ama disciplina. Oiga lo que dice la segunda parte. Y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuánto nos gusta a nosotros ayudar al otro a entrar en razón y le damos, dice el maracucho, no sé si será mala en realidad la palabra, un cogotazo por aquí, por el cogote, para que entienda?
sea bruto. ¿Qué está haciendo usted en ese momento? Usted lo está azotando. Lo está azotando. Ahora, como hijo de Dios, nosotros no podemos pensar que vamos a ser menos. Vamos a recibir cuando estemos en una situación en la cual no queramos entrar en razón. Dios va a buscar la manera que entremos en razón. Aunque usted no diga amén, así es. Si usted es hijo de Dios, así va a ser. Y qué bueno que ocurra. Qué bueno que ocurra. Qué malo que nosotros estemos sin razón, pero qué bueno que ocurra. Porque Dios está demostrando que nos ama y que quiere que nosotros entremos en razón y que hagamos su perfecta voluntad. Allí mismo en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11. Aquí está la razón por la que muchas veces nosotros no aceptamos estas cosas. Dice el versículo 11, es verdad. Dice el apóstol Pablo acá, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué pasa después? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabe por qué? Porque es por medio de este proceso que la persona entra en razón. Y si estaba muy altivo, entonces Dios lo pone allá abajo, lo humilla y lo vuelve una persona humilde porque estaba muy alto. Y entonces Dios lo agarra y lo lleva. Mi hijo, aprenda dónde debe estar. Es para nuestro bien y es para nuestro provecho. Amén. ¿Sabe por qué la disciplina no es causa de provecho, de gozo? Es provechosa. ¿Por qué no es causa de gozo? Porque nosotros los seres humanos, usted y yo, estamos esperando que nos aprueben todo lo que hacemos. ¿Sí? Estamos esperando, que nos aprueben todo lo que hacemos. De allí usted ve hoy por hoy las redes sociales, llámese como se quiera llamar, empezando desde Facebook, Instagram, Twitter, cualquier cantidad que hay. Usted va a encontrar allí que la gente sube barbaridades, sube cosas terribles, fotos allí haciendo cosas vergonzosas y demás. Y debajo aparecen varias opciones. Y la primera opción que aparece es me gusta. Y no falta cada tonto que escribe me gusta. Pero más loco el que sube esas cosas, que entonces dice, ya tengo 1000 me gusta. Y se siente grande porque la gente le gusta la locura que está haciendo. Mire dónde ha llegado el ser humano. Me gusta. Nosotros estamos esperando aprobación. Me gusta, me gusta. ¿Sabe? Yo no sé cuántos seguidores tendría hoy Juan el Bautista. No sé cuántos seguidores. Si subía una foto allá bautizando, en el río Jordán bautizando, me gusta. Pero cuando generación de víbora, no me gusta. No sé cuántos seguidores tendría Juan hoy día. Porque pensamos que es porque nos guste o no nos guste. La Biblia habla de lo que es bueno para nosotros. Y se da cuenta usted que en esas redes sociales no dice bueno o malo, sino me gusta o no me gusta. Pero Dios trabaja con bueno o malo. No hay otra opción. No hay otra opción. Nosotros estamos bastante interesados en conseguir me gustas,
bastante interesado en tener seguidores para enseñarles y mostrarles lo que nosotros somos capaces de hacer. Cuando en realidad nuestro propósito en este mundo es mostrar y demostrar lo que nuestro Dios es capaz de hacer y puede hacer en la vida del ser humano. No lo que nosotros podemos hacer, sino el que nos redimió con la sangre de su Hijo, lo que Él es capaz de hacer en la vida del ser humano que en verdad le busca. ¿Está viendo? Allí le dieron no me gusta. Pero ese es el propósito. Las cosas que el alto Dios ha hecho conmigo, dijo Nabucodonosor, conviene que yo publique. Las cosas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo publique. Y no hay lugar donde exista más maestro que en las redes sociales y que en el internet. Allí hay enseñanza de todo lo que usted puede imaginarse. Todos nos creemos capaces de ser maestro de los demás. ¿Cómo matar un piojo? Y le dicen, agarre y colócale entre las dos uñas y apriételo. ¡Pac! Así se mata un piojo. Todos son maestros allí. Ahora, déjeme decirle, para nosotros llegar a ser maestro, debemos estar dispuestos a ser corregidos y debemos estar dispuestos a ser enseñados. No me gusta. Tiene que poner es me gusta porque esa es la verdad. Para usted llegar a ser maestro, para yo poder llegar a ser maestro, debo estar dispuesto a ser enseñado, a ser cambiado, a ser transformado, para poder entonces sí enseñar a otro. Eso es lo que está establecido en la palabra de Dios, que usted y yo debemos ser enseñados. Es muy probable que a usted no le guste. No se preocupe, Dios va a buscar la manera de darle la vuelta hasta que usted entre en razón. No se preocupe, Dios tiene demasiada paciencia. Demasiada paciencia. Dios va a buscar la manera de que usted entre en razón. Ahora, óigame bien, el método, la forma como Dios va a usar para que usted entre en razón, es probable que a usted no le vaya a gustar. Es probable que no le vaya a llamar la atención el método, pero el propósito es que usted entre en razón. Amén. Gloria a Dios. Rechazamos la corrección de Dios, pero eso es lo que nos va a hacer crecer. La corrección es la que nos va a hacer crecer. Con el respeto que se le tiene a las canas, déjeme decir unas palabras. Todos pensamos que son las personas que tienen canas los que nos van a enseñar. Pero no todo el que tiene cana está en la capacidad o en el conocimiento para enseñar. Le voy a explicar por qué. Hay mucha gente que llega viejo, testarudo, terco, cabeza de tapara, no le hace, pero nada, ningún consejo, es lo que él diga y más nada. ¿Qué ha aprendido ese señor en su vida? Nada, hacer tapara. Ahora,
Si una tapara llega a la iglesia, ¿qué debe hacer? Debe dejar de ser tapara. Debe empezar a aprender de Dios, a dejarse moldear, a dejarse transformar, a dejarse cambiar, a ser enseñado para que entonces aprenda lo que por naturaleza no sabe. Si el hombre por naturaleza supiese la palabra de Dios y viviese para Dios, no fuese necesario estas reuniones en la iglesia, porque todo el mundo viviera para Dios. No fuese necesario el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque no necesitáramos corrección. Entonces necesitamos entender, necesitamos comprender que para poder dar hay que recibir. Y muchas veces para poder recibir, Dios necesita hacernos pasar por un trapiche. ¿Alguien sabe aquí lo que es un trapiche? Yo estoy seguro que todos han visto, todos los que están aquí han visto un trapiche. Lo que no le saben es el nombre. Todos. ¿Ha visto usted un puesto que diga guarapo de caña? ¿Sí? Alguien vendiendo jugo de caña y agarra la caña y la mete así y la muele para que bote el jugo. ¿Usted sabe cómo se llama esa máquina? Trapiche. Eso es un trapiche. Y sabe, muchas veces Dios necesita meternos en un trapiche para que entonces sintamos, podamos comprender y entrar en razón. Porque por los medios naturales no queremos entrar en razón. Dios se va a valer de lo que sea necesario para hacernos entrar en razón. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Nos ama. Amén. Y es la razón por la que muchas veces Dios escoge a un niño. Dios escoge a una persona desde niño para poder hacer la obra por medio de él. Porque un niño está presto a aprender. Porque un niño está presto a ser moldeado, a ser educado. Y entonces Dios escoge. Mire, escogió a David, era un muchacho. Samuel era un muchacho. Jesucristo desde muchacho fue creciendo en el conocimiento y en sabiduría. Moisés desde que era un muchacho. Tantos viejos que habían, pero no querían ser transformados y moldeados. Qué triste. Jonás, ni se diga. Testarudo. Osó pelear con Dios, llevarle la contraria a Dios. Por eso escogió Dios en muchas oportunidades personas muy jóvenes. Y en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 7 le dice Dios a Jeremías: no digas soy un niño, porque todo lo que yo te dijere, eso dirás. Mire la disposición de este muchacho. Y Dios tuvo que tomar a un niño, a un joven, para que hiciera la obra de Dios. Allí tiene usted el caso de Timoteo, que Pablo le tuvo que decir: ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, ¿significa que los viejos Dios no los usa? Claro que los usa. Lo que necesita es tener una disposición para ser usado por Dios. Eso es lo que necesita. Y si aún no ha llegado a ese nivel, entonces Dios va a buscar la manera de hacerle entrar en razón. Hermano, hermana, escuche el consejo.
Reciba la corrección para que sea sabio cuando usted llegue a viejo. Amén. Dice el libro de Proverbios, corrige al sabio. Corrige al sabio y ¿qué pasará? Corrige al sabio y ¿qué pasará? Ok, mire, yo voy a hacer esto y esto lo vamos a borrar después, no hay problema. Vamos a borrar, pero le pregunto, ¿usted me ama? Gracias a Dios por lo que me aman. Yo sé que usted es sabio y acepta la corrección. Si usted no acepta la corrección y no es sabio, usted es imposible que me llegue a amar. Imposible. Me va a ver como el más maluco que se ha parado aquí en este lugar. Y sabe, no es simplemente porque no me ama. El problema es que debe pedirle a Dios sabiduría. Porque el sabio, cuando es corregido, ama a quien le está corrigiendo. Ahora, si no, no se preocupe. Dios buscará y le dará la vuelta y le volverá a corregir. ¿Sabe hasta cuándo? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que entre en razón. ¿Serán 7 años? ¿Serán más años que necesita? Yo no sé, pero Dios seguirá corrigiéndole hasta que entre en razón. Amén. Gloria a Dios. En esto debemos tener igual cuidado, porque por el hecho de que Dios quiera que entremos en razón, usted debe recordar que Dios no contiende para siempre. Y si nosotros nos hacemos demasiado de tapados, créame que Dios nos va a desechar. Mire, usted lee el libro de Jonás y se va a dar cuenta que en la oración de Jonás, en el vientre del pez, ya Jonás sabía lo que iba a pasar con él. Y en el versículo 2 dice, desechado soy delante de Dios. Ya él sabía que estaba frito por su misma testarudez. Desechado soy, porque no estuvo en disposición de que Dios le corrigiera y él aceptar la corrección. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos o qué nos tiene que pasar para que entremos en cordura, para que entremos en razón? Va a depender de cada uno de nosotros. ¿Qué nos tiene que pasar? Va a depender de cada uno de nosotros. ¿Será que Dios tiene que ponernos a comer monte? ¿O tendremos que ser tragados por un pez? ¿Qué tendrá que pasar con nosotros para que entremos en razón? Ok, déjeme decirle, a mí no me gusta esa opción, yo prefiero antes, pero que no me meta en el trapiche, por favor. Si me duele el cuerpo así como estoy, imagínense, que no me pase por el trapiche. Yo prefiero antes entrar en cordura y en razón. Mire, cuando usted esté siendo pasado por esta situación, no espere compañía. No espere compañía. No espere que alguien le va a estar allí acompañando y decirle, me gusta lo que estás haciendo. No espere compañía. Nabucodonosor estaba solo allí comiendo monte. No dice que le llevaban de comer. Él comía monte allí, solo, 7 años. Jonás estuvo solo en el vientre del pez y solo predicando allí en Nínive. No esperemos entonces compañía. Muchas veces pensamos que la corrección de Dios va a venir en grupo. Para todos por igual. No, mi hermano. Individualito, para cada quien. Esto es lo que tú necesitas para entrar en razón
Esta es la que tú necesitas individual. Y usted va a pasar esa prueba allí en soledad. En soledad. Por lo tanto, no puede usted ponerse a quejar. Es que nadie me visita, es que nadie está pendiente de mí, es que nadie... Cuidado, porque Dios puede estar haciéndote entrar en razón. Y no necesitas más nadie allí que el Dios de la gloria. Necesitas levantar tus ojos y glorificar y exaltar y alabar al que todo lo puede. No esperes compañía. Necesitas ese Dios en ese momento. Necesitas razonar, recapacitar, volver en sí, como el hijo pródigo. Entró en razón. ¿Qué estoy haciendo aquí comiendo algarroba? Entró en razón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es una de las cosas que nosotros necesitamos para poder tener cordura, para poder razonar correctamente. Necesitamos sabiduría. Vaya al libro de Proverbios y ahí vamos a terminar con esta porción. Libro de Proverbios, capítulo 8. Versículo 1 en adelante. Dice este libro: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oí, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que tempranos me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos,
cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sé sabio, y no lo menosprecie. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mi puerta cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Necesitamos entonces, para poder tener cordura y razón, necesitamos sabiduría. Y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Dios está dispuesto a corregirnos hasta que entremos en razón. Permitamos la corrección de Dios en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Te damos gracias en esta hora. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu palabra.